La caída del Imperio Romano. Retrocedamos un poco en la historia desde el origen de Roma hasta llegar a la caída del imperio. Los principales protagonistas del inicio de Roma son Rómulo y Remo, hermanos gemelos amamantados por una loba. Rómulo mató a su hermano Remo y fundó la ciudad de Roma, convirtiéndose en el primer rey y comenzando con la monarquía, la primera forma de gobierno. Más tarde, el Senado terminó con la monarquía y comenzó la República, donde destacan nombres como Julio César, ya que su muerte provocaría el inicio de la tercera forma de gobierno, el Imperio Romano. Julio César fue nombrado como único gobernante de Roma y dictador perpetuus, por lo cual ocasionó enfrentamientos contra el Senado y Pompeyo, siendo asesinado por el Senado. La República se restableció por un tiempo hasta que Octavio, el hijo adoptivo de Julio César, decidió cobrar venganza a la muerte de su padre, derrotando a Marco Antonio y Cleopatra. Cuando volvió a Roma con su gran poder, fue nombrado en el año 27 a.C. emperador César Augustus, dando inicio así con el Imperio Romano. Octavio fue uno de los principales personajes y de los más destacados, ya que fue el comandante del ejército militar, de la religión y de la política. En esta etapa, el Imperio Romano creció geográficamente bastante. Además, el emperador Teodosio hizo del cristianismo la religión oficial de Roma, convirtiéndose estos en dos de los principales problemas de la caída del imperio en el 476 después de Cristo. Una de las causas por las cuales Roma cayó es que se dividió en dos partes, Occidente y Oriente, gracias al emperador Diocleciano, y hubo dos capitales, en Roma y Bizancio. Además que la parte occidental estaba más cerca de los bárbaros, por los cuales tenían más riesgo de invasión. Otra de las grandes causas fue la corrupción, porque al dividirse se provocó una descentralización del poder, en el cual Occidente queda muy débil, y los líderes administradores de Occidente aprovecharon esto para robar y saquear todo lo que podían. Otra de las causas más importantes por las cuales el imperio cae es el cristianismo, porque al decirle a las personas que hay esperanza después de la muerte, las personas empezaban a desafiar al emperador y ya no querían enlistarse en el ejército, y el ejército, al necesitar tropas, empezaron a contratar bárbaros. Y llegó al punto donde casi un 60% del ejército eran bárbaros. Otra de las causas es que el imperio se había extendido en exceso, abarcando 3 continentes. Asimismo, la sucesión de los emperadores era demasiado indeterminada. Otro problema es la desigualdad social, ya que las personas con pocos recursos le tenían rencor a las personas con mucho dinero, por lo que esto generaba conflictos entre la misma sociedad y se iba acumulando el odio entre los mismos pobladores. La caída del Imperio Romano de Occidente tuvo un gran impacto en la sociedad antigua. En primera instancia, aquí fue donde la Edad Media empezó a dar sus primeros pasos. La Edad Media fue una larga época de la historia, en donde se introdujeron varios nuevos conceptos, como por ejemplo el feudalismo, donde se jerarquizaba por estatus social, económico o político a la gente, y también donde la Iglesia, o más específicamente el cristianismo, se consolidó como un poder central en Europa. La caída del Imperio Romano de Occidente también dio paso al dominio bárbaro, donde antes gobernaban cónsules, emperadores o líderes de ejército romanos. Ahora lo gobernaban líderes independientes de tribus bárbaras. Esto significó un gran cambio para la gente que vivía en toda Europa. El sistema de gobierno se descentralizó totalmente y ahora los bárbaros elegían regiones específicas y cada uno tenía su propio líder. Todos estos cambios en la Europa de Occidente también forzaron a la gente a abandonar las grandes ciudades y a optar por irse a vivir a los feudos rurales, donde obtenían protección de parte de los líderes locales. Como podemos ver, la caída del Imperio Romano de Occidente
tuvo un gran impacto en la sociedad de ese entonces. Y esto no cambiaría hasta el siglo XV, con el comienzo del Renacimiento y la llegada de Cristóbal Colón a América.